Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Hoy vamos a aprender de manera especial cómo los esposos, las esposas, tenemos un recurso muy grande, tenemos un poder muy grande, porque con ese poder que Dios nos ha dado, podemos hacer cambiar las circunstancias, cualquiera que sea. Podemos hacer cambiar aún determinaciones ya tomadas. Si tu esposo tomó una determinación y tú quieres cambiar esa determinación, hay buenas noticias, podemos hacerlo. O si tu esposa tomó una determinación y tú quieres cambiar esa determinación, podemos hacerlo, gloria a Dios. Podemos cambiar las determinaciones que tomó una administración. Es más, podemos cambiar las determinaciones que tomó un juez. Podemos cambiar las determinaciones que tomó un rey. Gloria a Dios. Es sorprendente, es maravilloso. Y es más, podemos cambiar las determinaciones que ha tomado el mismo, altísimo y poderoso Señor. Está en la Biblia. Sé que muchos me pueden decir, pero eso es imposible. No podemos cambiar lo que Dios ha determinado, pero sí podemos. Está en la Biblia. Hay casos en la Sagrada Escritura en que Dios había tomado una determinación, pero mediante el ejercicio de ese poder que Dios ha puesto en nosotros, en los esposos, en las esposas, en los creyentes, mediante el ejercicio de ese poder, podemos hacer que cambie las circunstancias. Y vamos a estudiarlo. Hoy vamos a estudiarlo. ¿Qué sucede cuando levanto mi mano? ¿Qué sucede cuando levanto mi mirada? Cuando me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y vemos en la Sagrada Escritura que nos dice que mi socorro viene del Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra. Cuando levantamos nuestra mirada, hay poder del cielo. Cuando Nabucodonosor levantó su mirada, aunque estaba caído, aunque su razón le había sido quitada, pero él levantó la mirada al cielo, entonces su razón le fue devuelta y pudo alabar y bendecir a Dios, y fue restaurado en su trono, y sus servidores vinieron y lo enaltecieron nuevamente, y su gloria postrera vino a ser mejor que la primera. Hay poder cuando levantamos nuestra mirada al cielo, cuando levantamos nuestras manos al cielo, cuando vamos al secreto, y allí en el secreto, dice el Señor Jesucristo, que vayamos al secreto, que cerremos la puerta a las circunstancias, al mundo, a lo que nos está rodeando. Cerremos la puerta y vayamos al secreto y hablemos con el que está en el secreto, porque el que está en el secreto nos recompensará en público, gloria a Dios. Y el que está en el secreto es el mismo Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Solamente tenemos que ir al secreto, buscarle. Él está esperando por nosotros. Él quiere tener una cena con nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener una cena con nosotros, pero necesitamos ir al secreto y necesitamos ir con frecuencia al secreto. No solamente de vez en cuando, sino varias veces al día. La palabra dice, orad sin cesar. En otras partes nos dice, orad en todo tiempo. Buscándole a Él, levantando nuestras manos a Él. En la Biblia hay un hermoso ejemplo. Está en Éxodo 17, 11 y 14. Dice así: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol,
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Hay secreto sorprendente aquí. Lo que pasa cuando levantamos nuestra mano al Señor. Moisés levantaba la mano y en ese momento prevalecía el ejército del pueblo de Israel contra los de Amalec. Y cuando se cansaba y bajaba la mano, bajaba una mano, se cansaba la otra. Cuando bajaba las manos, entonces prevalecían los de Amalec. Entonces, ¿qué hizo Hur y qué hizo Aarón? Que sentaron a Moisés en una piedra y el uno le sostenía una mano y el otro le sostenía la otra, arriba en lo alto. Y entonces hubo una tremenda victoria para el pueblo de Israel. Quiero que entiendan que es una tremenda victoria. Los de Israel no eran hombres de guerra, no sabían manejar armas, nunca les habían permitido tener armas, no se les permitía a los esclavos tener armas. No sabían manejar espada, no sabían manejar jabalina, no sabían manejar un escudo, no sabían manejar un arco, flecheros, no había caballería. Mientras que Amalek era un ejército organizado, con arqueros, con caballería, con lanceros, gente de guerra desde su juventud. Los de Israel peleaban a palo o a piedra, pero Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Hay secreto en este pasaje bíblico. ¿Por qué hay secreto? Porque nos enseña que la vida es una guerra. Estamos en guerra. La palabra de Dios dice que estamos en guerra. Y estamos en guerra en dos direcciones. En una dirección estamos en guerra hacia abajo, hacia las potestades, hacia los principados, hacia las huestes de maldad. Lo dice Efesios 6, que tenemos una guerra permanente hacia abajo. Y de lo cual en Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Nada nos puede dañar. A los esposos, a las esposas, nada nos puede dañar. Vea lo que nos dice, lo repito nuevamente. Esto es para un esposo, para una esposa que ora. Un esposo o una esposa que ahora tiene más poder que el infierno junto. Dice así la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos puede dañar. Nada te puede dañar, hermano. Nada te puede dañar, hermana. Tenemos la victoria asegurada. Pero tenemos otra batalla. No solamente la que tenemos hacia abajo, hacia las potestades espirituales, hacia los principados, sino que tenemos una batalla hacia arriba. Y es lo que San Pablo llama como la batalla de la fe. He peleado la buena batalla. Tenemos una batalla hacia arriba, una batalla por conquistar, una batalla que se hace mediante la oración, como lo hizo Jacob cuando peleó con un varón al paso del valle de Jaboc. Peleó toda la noche hasta que consiguió la victoria. Buscar de Dios, buscar de Dios. Muchas personas oran una vez y si no lo logran, entonces ya se rindieron. De pronto oraron otra vez y no lo consiguieron y se rindieron. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a orar sin cesar. Miremos el caso de Elías. El Señor le dijo: vaya, preséntate acá, porque voy a hacer llover sobre la tierra. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y el Señor le dice: ve, preséntate, voy a hacer llover. Y en efecto, Elías fue, se presentó, se hizo el sacrificio, como ya sabemos. Y luego la lluvia parecía muy fácil, porque el Señor dijo: voy a hacer llover. Era cuestión de hacer una oración. Y Elías fue y hizo la oración. ¿Pero qué sucedió? No llovió. Elías, el profeta Elías, el gran Elías de la Biblia, oró para que lloviera, a pesar que Dios le había dicho que fuera, que iba a hacer llover, y él oró para que lloviera y no llovió. Entonces, ¿qué hizo Elías? ¿Se desanimó? No, él volvió a orar. Y mucha gente lo estaba viendo, mucha gente estaba pendiente de él, de los contrarios, de los amigos del rey y de los amigos de la reina también, que era Jezabel, enemiga de los sacerdotes del Dios Altísimo, y también mucho pueblo que apoyaba a Elías estaban allí mirando, estaban pendientes de lo que sucedía. Y Elías fue y lloró nuevamente. ¿Y qué pasó? Que no llovió. ¿Y entonces Elías se desanimó? No, oró otra vez, 3 veces oró. Y a las 3 veces tampoco llovió. Y mucha gente pendiente de él. Y entonces oró una 4ª vez, una 5ª vez, una 6ª vez, una 7ª vez. ¿Y qué sucedió a la 7ª vez? Una nube tan pequeña como la palma de una mano. ¿Y Elías qué dijo? Elías dijo:
ve y dile a Acab que una gran lluvia se oye. Cuando él vio una pequeña nube, cuando él vio una pequeña muestra, él entendió que era un anticipo del Dios Altísimo, que venía una gran lluvia, y le mandó razón al rey. Una gran lluvia se vino. Esto amerita un aplauso para el Señor. El caso de Eliseo. Llegó la tsunamita porque se le había muerto su hijo, y Eliseo le dijo a su criado: vaya, póngale el báculo sobre la cara del niño. Pensó Eliseo, bueno, y va a resucitar. Y el criado de Eliseo fue y le puso el báculo sobre el niño. ¿Y qué sucedió? Que no resucitó. Entonces el criado vino y le dijo: Señor, el niño sigue dormido. Dijo sigue dormido porque ellos sabían el secreto de no declarar muerto. Quería decir, el niño no despierta, el niño sigue como estaba. Entonces Eliseo, ¿qué hace? Él se va personalmente y llega ya orando. Y se sube a donde estaba el niño y pone su cara frente a la cara del niño y sus manos sobre las manos del niño y ora allí, invoca que el niño resucite. Pero ¿qué sucede? No resucita. Entonces Eliseo se baja, da vueltas. Sabemos que estaba orando, que estaba pidiéndole al Señor: ahora ¿qué hago? Ya está orando, mira al niño y no resucita. Entonces hace un nuevo intento y en ese nuevo intento el niño resucitó. Necesitamos persistir en la oración. Persistir. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que necesitamos persistir, que no es solamente una vez, que si hay necesidad de orar 2 o 3 o más veces o 7 veces, tenemos que hacerlo. Orad sin cesar. En una oportunidad le llevaron un ciego y el Señor oró por el ciego. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué ves? Y el ciego dijo: veo los hombres como troncos. O sea, vio un poquito, pero no vio bien. Ahora, pienso que el Señor Jesucristo hubiera podido devolver la vista inmediatamente, pero el Señor Jesucristo quería enseñarnos este principio de orar 2 o más veces por la misma circunstancia hasta que consigamos el favor de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo toma a ese ciego que no pudo ver por la primera oración que el Señor le hizo y hace un nuevo procedimiento. Y entonces el Señor le dice: ¿qué ves? Y el ciego ve completamente bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en la oración. Necesitamos ese clamor de Jairo buscando al Señor. Dice, se postraba. Jairo tenía a su hija enferma. Se postró cuando lo vio de lejos. Se levantó y se acercó y se postró nuevamente. Y digo esto porque la Biblia dice se postraba, hasta que se acercó completamente a él y se postró nuevamente. Él se postraba buscando el favor de Dios. Y el Señor entonces le dice que va a ir a la casa, que va a ir a orar por su hija que está enferma. Pero vienen y le dicen a Jairo: no moleste más al maestro, su niña murió. Y el Señor va y levanta a esa niña que ya había muerto. Ya toda la gente se burlaba cuando el Señor dijo que estaba dormida, pero el Señor va y la levanta. Es el poder de la oración, de la insistencia de la oración. Lo mismo sucedió con la mujer sirofenicia. Y hay muchos casos en la Biblia de insistencia. La oración de Bartimeo, le decían que se callara, pero él seguía insistiendo, y aún le decía: cállese, y seguía insistiendo hasta que fue escuchado. Necesitamos insistir hasta que seamos escuchados, hasta que Dios nos conteste. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Lucas 11:8: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le hará lo que necesite. Se trata aquí de un hombre, un esposo, un padre de familia que llegó a una visita y fue a donde su vecino, su amigo, a pedirle que le prestara pan, pero era medianoche. Y el amigo le dice: ya estoy acostado, mis hijos están durmiendo, no moleste. Pero el Señor dice: insiste, importuna. Tenemos que importunar a Dios. Dice importuna, porque si no se las da por ser su amigo, por su importunidad. Claro, porque si sigue insistiendo le despierta a los niños, despierta a la esposa. El Señor nos enseña que importunemos. También nos enseña la Biblia de aquel pasaje donde había una viuda y había un rey injusto. Pero esta viuda insistía tanto, que el rey en una oportunidad dice: voy a escuchar a esta viuda, voy a atender lo que está pidiendo, no sea que me agote la paciencia. Importunar, tenemos que importunar a Dios, es el poder de la oración. Bien dice la palabra de Dios en Lucas 18:7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hay poder en la oración.
Hay poder, gloria a Dios, hay poder en la oración. Como les decía en un comienzo, con la oración podemos hacer cambiar la circunstancia que sea. Tenemos casos en la Biblia, no se los está inventando el predicador, no me los estoy inventando yo, son casos sacados de la Biblia. Un esposo, una esposa puede cambiar la situación en su matrimonio. Un esposo puede cambiar decisiones que haya tomado el cónyuge, que hayan tomado sus hijos. Un esposo, una esposa que ahora puede cambiar edictos, puede cambiar diagnósticos, puede cambiar decisiones de terceros, puede cambiar las decisiones del rey, puede aún cambiar las decisiones del mismísimo Dios. Podemos mover el favor de Dios hacia nosotros. Hay casos en la Biblia. Dios iba a destruir al pueblo de Israel. Cuando hicieron el becerro de oro, Dios los iba a destruir. Pero ¿qué sucede? Que Moisés oró y Dios entonces no los destruyó. Y también Dios había dicho, bueno, no los voy a destruir, pero no voy a ir con ustedes. Mi presencia no va a ir con ustedes. Pero nuevamente Moisés ora. El pueblo entra en un sentimiento de oración, de adoración, porque dice que se ponían a la puerta de su tabernáculo. Y cuando Moisés salía a adorar al campamento, ellos estaban allí mirando. Y cuando Moisés entraba en el campamento, la nube de Jehová descendía sobre el campamento. Y entonces toda la gente se arrodillaba y adoraba a Dios. El rey Asuero decretó exterminar a los judíos. Había un día, él dio una fecha para que todos los habitantes de esa comarca, de ese reino, exterminaran a los judíos, fuera anciano, fuera joven, fuera niño, fuera mujer o fuera hombre. Iban a exterminar a los judíos y se iban a apropiar de sus pertenencias. Pero la oración y el ayuno hicieron cambiar la determinación del rey. La oración hace cambiar las determinaciones de Dios. Dios le hizo saber al rey Ezequías por boca del profeta Isaías que iba a morir. El profeta le dijo, alista tu casa, vas a morir. Y se fue, pero entonces el rey volteó contra la pared y lloró y oró. Y le dijo al Señor, Señor, tú conoces que he tratado, que te he buscado, Señor. Y Dios cambió la decisión. Dios le hizo saber que he visto sus lágrimas, que he escuchado su clamor, que le voy a dar 15 años más de vida. ¡Gloria a Dios! Con oración podemos cambiar lo que Dios ha determinado para nosotros. ¡Gloria a Dios! Con oración aquí este rey logró cambiar lo que Dios había determinado para él. Con oración los habitantes de Nínive lograron cambiar la decisión que Dios había determinado sobre Nínive. Dios había decidido destruir a Nínive. Pero ellos ¿qué hicieron? Estuvieron orando, estuvieron ayunando. Y Dios cambió la decisión, no la destruyó. A pesar que ya el profeta había pregonado que iba a ser destruida. Y estaba muy molesto, Jonás estaba muy molesto por eso, porque él había dicho que iba a ser destruida. Y Dios dice, no la voy a destruir. Con oración, cuando levantamos nuestra mirada al cielo, con oración, podemos hacer cambiar toda circunstancia. Es que la oración provoca una guerra en los aires. Es que, hermanos, la oración provoca una guerra en los aires. Dice la Biblia, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque hay una guerra en los aires. Recordemos Daniel 10, 11 y 12. Cómo nos muestra esta guerra en los aires. Hay una guerra permanente en los aires. Daniel está orando y desde el primer momento en que Daniel empieza a orar, se provoca una guerra en los aires. Desde el primer momento en que Daniel pide al cielo por una respuesta, la respuesta le es enviada. Pero ¿qué sucede? La respuesta no llega porque hay una guerra en los aires. Y declaramos ahora la sangre de Cristo sobre este evento, la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, la sangre de Cristo sobre esta predicación. Satanás no nos puede tocar. Satanás no te puede quitar la bendición. Hay una guerra en los aires cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando levantamos nuestras manos al cielo, cuando miramos al Altísimo. Hay una guerra en los aires. Y aquí Daniel estaba orando, 21 días orando y 21 días ayunando, pero no llegaba la respuesta, hasta que por fin llega. Y el ángel que le trae la respuesta le dice, desde el primer día fue enviada la respuesta. Pero se nos opuso el príncipe de Persia.
y tuve que llamar a Miguel, y están allá peleando. Y una vez que terminemos con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, hay una guerra permanente en los cielos a nuestro favor. Hay una guerra permanente. Y aquí es muy importante lo que voy a decir. Es revelación del Espíritu Santo de Dios. Muchos esposos, muchas esposas, muchos creyentes creen que la guerra es de los ángeles contra los demonios. Y en esto hay una gran equivocación. Y por eso es que muchas personas no avanzan. Por eso muchas personas no reciben su favor. Porque están pensando que la guerra es solamente de los ángeles contra los demonios. Y están esperando entonces que los ángeles peleen contra los demonios. Y ellos están esperando por la respuesta. Pues no. La Sagrada Escritura dice que nosotros también tenemos que ver en esa guerra. Que nosotros somos parte de esa guerra. Que nosotros somos parte de las huestes de Dios. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, dice la Sagrada Escritura, que salieron las huestes de Jehová. Nos llama huestes. Al pueblo de Dios los llama huestes. A nosotros, que somos el pueblo del Altísimo, la iglesia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero, nos llama que somos las huestes. Gloria a Dios, las huestes. Más adelante, cuando David se enfrenta al filisteo Goliat, habla de Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los ejércitos. En Lucas 2:13 se nos dice que cuando los ángeles vinieron a anunciar el nacimiento de Jesús, dice que anunciaron y que luego vieron con los ángeles que anunciaban unas huestes celestiales de ángeles. La Biblia llama huestes a la iglesia de Jesucristo y llama huestes también a los ángeles del Señor. Y la Biblia también habla de huestes de maldad. En Éxodo 12:24, en Efesios 6:12, habla de huestes espirituales de maldad. Hay huestes angelicales conformadas por ángeles y también por los que conformamos la iglesia del Señor. Pero hay unas huestes de maldad, unas huestes angelicales de maldad, con las cuales hay una batalla permanente. Mucha atención a esto. Las huestes de Jehová conformadas por ángeles y conformadas por los integrantes de la iglesia del Señor, estamos en guerra con huestes espirituales de maldad. ¿Y cómo opera esta guerra? Miremos cómo opera esta guerra. Dice la palabra de Dios: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Ahí es como opera esta guerra espiritual. Ahí es como entramos nosotros a formar parte de esta guerra, declarando. Si nosotros declaramos, los ángeles ejecutan. Si nosotros no declaramos nada, ellos no ejecutan nada. Es muy clara la palabra de Dios. Son las llaves, por eso los llaman las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está. Trabajamos de común acuerdo con los ángeles. Nosotros declaramos, nosotros oramos, y los ángeles hacen. Pero si no oramos, si no declaramos, los ángeles no hacen. También dice el libro de Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Gloria a Dios. Aquí está el despeje de la duda. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que anunciar la palabra a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Tenemos que declararle la sabiduría del Señor, el poder del Señor, el conocimiento del Señor. Es clara la palabra, yo la quiero leer nuevamente porque es muy clara. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, por medio de nosotros, por medio de los esposos, de las esposas, por medio de los matrimonios, por medio de las familias creyentes. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, y podemos ver esto reflejado en lo que sucedió entre David y Goliat. David enfrentó a Goliat, le quitó la cabeza a Goliat, lo derrotó. Pero luego, ¿qué hizo David? Podemos hacer un paralelo entre lo que sucedió entre David y Goliat, cómo David derrotó a Goliat y cómo Jesús derrotó a Satanás. Lo que sucedió allí en el campo con los filisteos es lo que sucedió luego en el Gólgota. David derrotó a Goliat
Y cuando David derrotó a Goliat, entonces los ejércitos de Israel fueron a perseguir a los filisteos y mataron a muchos y hubo una gran victoria. Es lo mismo que sucedió en el Gólgota. El Señor Jesucristo derrotó al diablo, pero somos nosotros los que tenemos que perseguir a los demonios, los que tenemos que perseguir a los espíritus de maldad, a las huestes espirituales, a los principados y arrinconarlos para obtener una gran victoria. David no fue a pelear con todos los filisteos. Él venció a Goliat y luego estaba allí con el rey Saúl esperando que el ejército diera una gran victoria. También dice la palabra de Dios que Jesús venció a Satanás, venció las potestades y se sentó a la derecha de Dios y está allí esperando que la iglesia ponga los enemigos del Señor a sus pies. Los que tenemos que poner a los enemigos del Señor a los pies somos nosotros con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Declarando. Cuando nosotros declaramos, los ángeles se ejecutan. Es una acción conjunta. No puedes quedarte callada, no puedes quedarte callado. Tenemos que ser esposos, esposas que oran, matrimonios que oran. Es como logramos la victoria, es como logramos cambios en decisiones ya tomadas, cambios en determinaciones escritas, cambios en diagnósticos. Le dijeron al Señor, ya huele, lleva 4 días. Era un diagnóstico médico. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Orar al Padre. Tú siempre me escuchas. Oró, declaró la palabra y entonces Lázaro resucitó. Hay poder cuando oramos. Hay poder en la oración. El mismo Jesús oraba. ¿Ustedes nos han preguntado por qué el mismo Jesús oraba? Siendo Dios supuestamente no necesitaba orar. Es lo que puede pensar una mente de hombre natural. Pero el hombre entendido comprende que Jesús oraba porque la oración lo ponía en contacto con el Padre, porque la oración le daba aún más poder que los apóstoles veían, porque le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron que poder salía de Jesús, que cuando oraba, entonces había más poder, más revelación, más santidad. Por eso dice la Sagrada Escritura que Jesús oraba y oraba con frecuencia. En oportunidades oraba toda la noche, o toda la mañana, o toda la tarde. Tengo unos pasajes. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Mateo 14:23 hay muchos pasajes más, pero estoy haciendo alusión solamente a algunos de ellos. Mateo 14:23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, seguía orando el Señor. Lucas 16:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Jesús pasaba la noche orando. Él pasó 40 días, 40 noches orando en el desierto. Aquí habla que pasó una noche orando. Y cuando fueron a apresarlo en el Getsemaní, el Señor Jesús les dice a los apóstoles, les dice, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él hubiera podido orar al Padre, solamente que Él aceptó voluntariamente ser llevado como cordero al matadero, ofrecer su sangre como sacrificio de sacrificio, como el sacrificio más grande hecho jamás en la humanidad. Por eso ahora no hacemos sacrificios de animales, por eso ahora no ofrecemos sangre. Ya se hizo el sacrificio más grande que se hubiera podido hacer en toda la existencia del hombre, más grande como si hubiéramos sacrificado a todos los animales, a todos los peces, a todas las plantas y al hombre mismo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el más grande. Por eso ya no entramos de rodillas, como hacen unas personas que cuando van a ciertos lugares entran de rodillas o se latigan. ¿Para qué estos sacrificios? Son pequeños, son vanos, ni siquiera se ven al pie del sacrificio grande y poderoso que hizo Jesús. Más cuando Él era sangre inocente, sangre pura, no merecía ese trato, no merecía una mala mirada, porque solamente hacía el bien, solamente sanaba a los enfermos, solamente les multiplicó el pan, solamente multiplicó la pesca, solamente les resucitaba a los muertos, solamente sanaba a los leprosos, solamente bendecía a los niños, solamente vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, a sacar a los encarcelados, a anunciar el año de gracia, el año de jubileo de jubileos, a anunciar este nuevo tiempo de gracia en que vivimos delante del Señor.
Hay poder en la oración, hay poder en la oración, hermanos, hay poder. Hermanas, hay poder. Gloria a Dios, hay poder. Oh, gloria a Dios, hay poder. ¿Cómo no tener un matrimonio victorioso? ¿Cómo no tener una familia estable, una familia triunfante, una familia feliz? Si hay poder en la oración, todo lo podemos con la oración. Yo soy testigo, todo lo logré con la oración, todo lo he logrado y aún más, y vienen más, con la oración. No solamente para mí, no solamente para mi esposa, también para mis hijos, también para quienes han contraído matrimonio con mis hijos y con mis hijas, también para mis nietos, también para hermanos de la iglesia, también para conocidos. Oh, gloria a Dios, hay poder en la oración. Podemos cambiar, hermanos. Si podemos cambiar lo que Dios ha determinado para nosotros, o para un pueblo, para una nación, ¿cómo no vamos a poder cambiar lo que el esposo ha determinado y que no esté de acuerdo con la palabra de Dios? Que no esté de acuerdo con lo que Dios ha dicho, gloria a Dios. ¿Cómo no podemos cambiarlo? Todo lo podemos cambiar con el poder que hay en la oración, gloria a Dios. Hay que tener algo en cuenta aquí, muy importante. Atención, revelación del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener claridad en que Dios en la Biblia en oportunidades hace declaraciones y en oportunidades promesas. Pero la gente confunde promesas con declaraciones. Cuando son declaraciones en la Biblia, ya está hecho. Ya está hecho. No tienes que decirle, Señor, si es tu voluntad, porque ya está hecho. Son declaraciones de Dios. Si la Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, que por su herida fuimos sanados, entonces yo no tengo que decirle, Señor, si es tu voluntad sanarme, sáname. No, es una oración incorrecta, porque si es la voluntad de Dios. En la Biblia podemos ver que sí es la voluntad de Dios que seamos sanados. Bien dice, porque mi deseo es que seáis prosperados en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que seamos sanados. Pero muchas personas oran, Señor, si es tu voluntad, sáname. No pongas allí el si es tu voluntad, porque si es la voluntad de Dios. Es una declaración de Dios. Si Dios dice, si el Señor Jesucristo dice, yo he venido a sanar los quebrantados de corazón, es una declaración, no es una promesa. No puedes ir a decirle al Señor, si es tu voluntad, sana mi corazón quebrantado, Señor. No, porque es una promesa. Él vino a eso. Tienes que ir a decirle, Señor, aquí está mi corazón. Sé que tú viniste a sanar los corazones quebrantados y el mío está roto, Señor. Por favor, pon tu óleo en mí, Señor. Pon de tu vino, Señor. Pon de tu gozo, bendito Señor. Pon de tu Espíritu Santo. Pon de tu paz, Señor. Pon en mí, bendito Señor. Vengo aquí, bendito Señor. Él vino a sanar a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los sordos. Si una persona está sorda, no puede ir a decirle, Señor, si es tu voluntad, sáname de la sordera. No, porque Él vino a sanar a los sordos. Gloria a Dios. Espero que con esto haya claridad sobre el tema. Una cosa son las promesas de Dios y otras son las declaraciones de Dios para nosotros. Las promesas son para el futuro. Las declaraciones son para ahora, para el de una vez, porque ya está hecho. Cuando son declaraciones de Dios, ya está hecho. Es como girar un cheque. Cuando se gira un cheque, ya están los fondos en el banco. Las declaraciones son como cheque, son para allá. Las promesas son como letras, son para después. Pero cuando se trata de promesas, es para allá. Ya está hecho. Tienes que apropiártelo, ir al Señor, levantar nuestras manos a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Sagrada Escritura habla de 5 formas en que podemos levantar las manos a Él, en que podemos hacer cambiar esas determinaciones, en que podemos hacer cambiar esos edictos, en que podemos hacer cambiar esos diagnósticos, en que podemos hacer cambiar esos ya no te amo, en que podemos hacer cambiar el me quiero divorciar. Habla de 5 maneras, 5 formas de orar, 5 formas de levantar nuestras manos al Señor. Uno es la oración y el clamor. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, ellos oraron y clamaron. El Señor dice, he visto su clamor. Ellos oraron y clamaron y Dios los escuchó. Hay también la oración y el lloro. El caso del rey Ezequías, él oró y lloró. Y hay otros casos en la Biblia de oración y lloro, y el Señor escuchó la oración, gloria a Dios. Hay la oración y las ofrendas, hermanitos.
está el caso de Cornelio. Dice, tus oraciones y tus limosnas, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria a la presencia de Dios. Tus oraciones y tus ofrendas suben a la presencia de Dios, gloria a Dios. La oración y el ayuno, poderosa, tremenda, la oración y el ayuno, cambia designios, cambia decretos. Y la oración de acuerdo, la oración de común acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo con alguien para orar. Y esta es muy importante porque es un arma casi que exclusivamente para esposos, aunque hay otras personas que buscan compañía para orar, y gloria a Dios, totalmente válida. Pero qué bueno que lo hagamos entre esposos. Les comento que cuando tenemos circunstancias difíciles en la familia, en la congregación, en personas, con mi esposa nos unimos en oración de acuerdo. Decimos vamos a orar de acuerdo y ya sabemos, oramos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en qué orar, en qué pedir. Y entonces el Señor escucha esa oración. Tiene mucho poder la oración de acuerdo. Y lo dice la Biblia en Mateo 18:19. Dice así, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Si dos se ponen de acuerdo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, Dios lo hace. Hay poder. No solamente la oración y el ayuno tiene poder. Aquí también hay poder cuando dos se unen a orar. Ahora, si ayunan, mucho más todavía. Hay poder. Es lo que sucedió allí en el monte de la oración cuando los amalecitas atacaron a los israelitas. ¿Qué sucedió allí? Que Moisés se cansaba. Entonces vino el apoyo de Aarón y de Hur y tenían las manos en alto. Cuando Moisés no podía tener las manos en alto, ellos le sostenían las manos. Es oración de acuerdo. Un secreto tremendo la oración de acuerdo. Porque cuando oramos individualmente, tenemos victorias parciales, pero cuando oramos de acuerdo con otra persona, tenemos victorias totales. Aquí se trató de una victoria definitiva, una victoria de un pueblo de esclavos, un pueblo que no sabía pelear contra un ejército organizado, un ejército con lanceros, un ejército con caballería, un ejército con arqueros, un ejército con gente que sabía manejar la espada, que sabía manejar la lanza, que sabía manejar el escudo, que sabía manejar las ondas. Pero Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque había alguien allí orando, alguien intercediendo. Y ojo con esto, hermanos. Ojo, porque hay más secretos aquí. Hay más. Que la guerra no se ganaba en el campo de batalla. En el valle, en el campo de batalla, sucedía lo que estaba pasando en las alturas, en la cumbre de la montaña. La guerra se ganó en la cumbre de la montaña, en la oración. Abajo en el valle solamente era el reflejo de lo que estaba pasando en la cumbre. Allí era que estaba Moisés levantando sus manos, orando. Y cuando oraban, entonces tenían la victoria abajo. Y en esto nos equivocamos mucho. Muchas esposas, muchos esposos. Yo me equivoqué mucho tratando de ganar la batalla en el valle, en el lugar donde se está llevando a cabo la batalla. Y no se gana, no se obtiene la victoria allí en ese lugar. Se obtiene la victoria en el secreto, en la oración. Y más cuando es en la oración de acuerdo. Cuando te unes con tu cónyuge a orar de acuerdo. Cuando te unes con tus hermanos también, porque hay la oración congregacional. La oración congregacional es una forma de oración de acuerdo. Cuando vinieron 3 ejércitos contra Jerusalén, Josafat lo que hizo fue reunir al pueblo y orar, ayunar, clamar a Dios. Oración congregacional. Y Dios los escuchó. Dios les dio la victoria. La oración de acuerdo. También cuando Pedro estaba encarcelado, la congregación estaba orando, pidiendo lo mismo. Y Dios le dio la victoria. Dios envió un ángel que sacó a Pedro de la cárcel. La oración de acuerdo puede mucho. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir por algo, Dios lo hace. Muchas veces tenemos dificultad con la esposa o con un hijo. Y entonces queremos ganar la batalla ahí, con ellos, hablando con ellos, o tratándolos de hacer entrar en razón, o no sé qué más maneras, pero queremos ganar la batalla ahí. No, la batalla no se gana ahí, la batalla se gana allá, en el lugar de la oración, levantando las manos al cielo, clamando. Yo cometí tantos errores con eso.
A principio, mis primeros años de cristiano, yo traté de solucionar los problemas con mis hijos en lo que llamamos la edad de la pubertad, en la edad que llaman de la rebeldía. Yo traté de solucionarlos con mis fuerzas, traté de solucionarlos en el campo de batalla, y fue difícil, y sufrieron, y yo sufrí también. Finalmente el Señor lo hizo, pero al cabo de años, pero con el paso del tiempo, con los últimos de mis hijos, me di cuenta que no ganaba la batalla en el lugar donde se estaba desarrollando la batalla. No se gana la batalla en el valle, se gana la batalla en el monte de la oración. Entonces fue diferente, porque entonces yo estaba orando allí, buscando las causas por las cuales mis hijos se estaban comportando así, encontrando las causas. Y una vez encontrar la causa, desbaratar eso. Cristo todo lo puede, todo lo puede. Gloria a Dios. Pidiendo perdón al Señor por mi comportamiento en mi juventud con mis padres. Y entonces el Señor lo hizo de una manera tan fácil. De lo que con mis hijos mayores gasté años, con mis menores cuestión de días, de pronto meses. Pero fue muy rápido. Gloria a Dios. Porque entendí que la batalla se gana es en el lugar de la oración, no donde se está desarrollando la batalla. Y aprendí a orar de acuerdo con mi esposa. Y con hermanos también, muchos hermanos me llaman y ya saben que a mí me gusta orar de acuerdo. Y antes de orar nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a orar, con la claridad que para orar tenemos que tener en una sola mira el pensamiento, el corazón y la boca. Nuestra mente tiene que estar de acuerdo con el corazón y nuestro corazón, o sea, nuestra fe con lo que creemos, tiene que estar de acuerdo también con nuestra boca. Entonces vamos a orar allí, pensando lo mismo, o sea, fundamentados en la Sagrada Escritura, creyendo que eso que está en la Sagrada Escritura, Dios lo va a hacer, y confesando con la boca. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí esta profesión significa que retengamos lo que profesamos, lo que confesamos. O sea, vamos a retener en nuestra mente lo que confesamos, lo que creemos. No se trata solo de tener pensamientos positivos o hacer confesiones positivas, que es lo que enseña ahora la nueva era. Es más que eso, es creer, es confesar, es pedir lo que Dios dice que podemos pedir. Dice la palabra de Dios, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi Salvador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Bendito sea Dios, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces podemos decir confiadamente, porque Él dijo, porque Él lo dice en la Sagrada Escritura, entonces nosotros podemos decirlo confiadamente. Porque Él protegió a la esposa de Abraham cuando Abimelech se la quitó, se la secuestró. Nosotros podemos decir confiadamente: Dios va a proteger la mía. Dios también va a proteger el mío. Porque Él lo dijo, porque Él ya lo hizo con nuestros antepasados, también lo hace con nosotros. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Podemos decir confiadamente: no me interesa que la situación económica esté mal. No me interesa, no me va a tocar. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Que me dieron una carta de despido. Bueno, no me voy a preocupar. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Que me dan una mala noticia, no me va a preocupar tampoco. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y dice la palabra de Dios que a los que creemos todas las cosas nos vienen para bien. ¿Que vino un problema? Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ese problema? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y aquí muchas personas se confunden. Muchos esposos se confunden. Muchas hermanas se confunden. ¿Por qué? Porque escuchan varias voces. Escuchamos varias voces. Escuchamos como 6 voces. Por ejemplo, escuchamos la voz de la cultura. Todo el mundo lo hace así. Y entonces nos pueden confundir. O escuchamos la voz de la tradición. Eso siempre se ha hecho así. O muchos escuchan la voz de la razón y entonces se dejan equivocar. Porque no es por la razón. No es por el bien y el mal. Nosotros ya no nos guiamos por el bien y el mal. Nos guiamos por la voluntad de Dios. Adán y Eva se tenían que guiar por lo que Dios dice, por la voluntad de Dios. Pero ellos aceptaron comer del árbol del bien y del mal. Y entonces la gente empezó a dejarse guiar
del bien y del mal. Y hoy en día la gente se guía por lo que está bien y lo que está mal, pero se equivocan. Por eso la Sagrada Escritura dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se equivocan. No nos podemos guiar por lo que creemos que está bien o por lo que creemos que está mal, porque nos estamos dejando llevar de la razón. Nos tenemos que dejar llevar por lo que dice Dios. También la razón nos dice: eso es imposible, eso no se puede, pero no nos dejamos guiar por la razón, sino por la voz de Dios. Y ojo, porque también está la voz del corazón, y esa voz del corazón a veces pareciera que fuera la verdadera, pero tampoco es la verdadera, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Por eso muchos esposos se equivocan, muchas esposas se equivocan, porque le hacen caso a la voz del corazón, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y hoy en día la gente le está dando mucha razón al corazón, está escuchando lo que dice el corazón. Es que se enamoró de un hombre casado, es que se enamoró de alguien del mismo sexo. La gente le está dando la razón a lo que dice el corazón, pero el corazón es engañoso. La palabra de Dios es clara: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El único que lo conoce es el Señor. Y tenemos otras dos voces: la voz del diablo, que siempre nos quiere llevar a lo que sea matar, robar y destruir, y tenemos la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. ¿Cuál vamos a acoger? Si queremos matrimonios victoriosos, tenemos que coger la voz de Dios. Eso lo vimos desde la clase de la semana número 3. Morir al yo digo que, morir al yo pienso que, morir al yo opino que, para dar lugar al Jesús dice que, Dios dice que, la Sagrada Escritura dice que, el Espíritu Santo dice que. Vamos a morir al yo y dar lugar a lo que Dios dice, porque ahí está la victoria, ahí está el secreto de la victoria. Y mucho cuidado con lo que andamos declarando. Hemos aprendido en varias lecciones que tenemos que declarar para bien y no para mal, porque estamos orando, estamos haciendo declaraciones, y lo que declaramos aquí, los ángeles lo hacen allá, y lo que dejamos de declarar aquí, los ángeles lo hacen allá. Pero si alguien declara maldición, entonces lo que declaramos aquí, los demonios lo hacen allá. Tengo un caso reciente de una persona, la fueron a visitar, y cuando le dijeron: bueno, ¿y cómo estás? Y la respuesta fue: aquí, podrido, se está maldiciendo, está declarando contra él mismo. Es una oración en contrario. En lugar de estar declarando para bien, está declarando para mal. En lugar de estar atando para bien, está atando para mal. Y también tiene cumplimiento. Tenemos que declarar lo que Dios dice que podemos declarar. Y la palabra es clara. Leer la palabra de Dios y declarar. Donde Dios dice que podemos declararlo, declararlo. Gloria a Dios. Bendecirnos continuamente. Tenemos poder de bendecir, de declarar lo que el Señor dice que podamos declarar. Ahora, cuando nos ponemos a orar de acuerdo, viene un cuarto requisito. El primero, la oración común y corriente, es pensar, creer y confesar. 3 cosas. Pero aquí en la oración de acuerdo entra un ingrediente adicional, que es estar de acuerdo. Estar de acuerdo en lo mismo. Porque si vamos a orar por una persona enferma, pensemos, y unos están diciendo: Señor, sánala, los otros están diciendo: Señor, que no sufra más, oh Señor, que su familia. Cada uno está orando por una cosa. No, tenemos que estar de acuerdo. Alguien tiene que en el Espíritu tomar la oración y los otros decir: estoy de acuerdo, amén, Señor, sí, Padre, sí, glorifícate de esa manera, sí, estamos de acuerdo. Es cuando la oración de acuerdo tiene poder. Vea lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la oración de acuerdo. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor es 2 orando que 1 orando. Mejor cuando el esposo y la esposa se unan a orar, lo van a obtener seguro. Gloria a Dios. Eclesiastés 4:11 dice así: también si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Eclesiastés 4:12: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque cuando estamos 2, el Señor Jesucristo viene. Por eso dice cordón de 3 dobleces. Hay ejemplos de oración de acuerdo en la Biblia. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de oración de acuerdo en la Biblia. El caso de David y Abiatar.
Recordémonos que en una oportunidad llegaron unos merodeadores y atacaron a Siclag y la arrasaron y se llevaron a todas las mujeres que habían allí, a todos los niños, a todas las personas mayores, se llevaron a todo el mundo, todos los que estaban allí. Además se llevaron todas las pertenencias, no dejaron nada, y lo que quedó le prendieron fuego. Y cuando llegó David y sus hombres, y encontraron que se habían llevado sus esposas, que se habían llevado sus hijos, sus bienes, que se habían llevado sus ahorros, que se habían llevado todo lo que tenían, fue tan grande el dolor que ellos estuvieron llorando 3 días. Finalmente estaban pensando en apedrear a David. Es lo que el hombre hace, buscar un culpable. Y en eso nos equivocamos muchas veces los esposos y las esposas. Buscamos un culpable. Y muchas veces el culpable más cercano es la esposa, o es el esposo, o uno de los hijos. Y aquí ellos estaban buscando un culpable. Y dijeron, el culpable es David. Y querían apedrearlo. Pero dice David que él llamó al sacerdote Abiatar. Y oraron. Y consultaron a Dios. Consultaron a Jehová. Y Dios les dijo qué había que hacer. Que los iba a respaldar. Que les iba a dar la victoria. Es un ejemplo de oración de acuerdo. Estaba derrotado David. Sus hombres estaban aún contra él, pero se unió con el sacerdote Abiatar, consultaron a Dios y Dios les dio la victoria. Ellos rescataron todo el botín, todo lo que se habían llevado los merodeadores, y a un botín que los asaltantes habían tomado de otros pueblos. Rescataron mucho, un gran botín, dice la Biblia. Y hay más ejemplos de oración, hay bastantes. Yo elegí unos para traerlos aquí ahora, para considerar en ellos. El caso de Nabucodonosor cuando quería matar a todos los sabios. Él tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Entonces venían a decirle, Señor, Rey, díganos cuál es el sueño y nosotros lo interpretamos. Y él dijo, no, si les digo el sueño, ustedes se inventan cualquier cosa. El que me interprete el sueño me tiene que dar el sueño y me tiene que dar la interpretación. Y le dijeron, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Entonces mandó matar a todos los sabios. Y al matar a todos los sabios incluía matar a Daniel y a los amigos de Daniel. Pero ¿qué hizo Daniel? Llamó a sus amigos y se pusieron a orar. Oración de acuerdo. Ellos se pusieron a orar para que Dios les revelara el misterio acerca del sueño de Nabucodonosor. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Daniel fue y le dijo al rey qué se había soñado y cuál era la interpretación. Tremendo despliegue del poder de Dios. Había una decisión de matar a todos los sabios, pero con oración lograron que el rey cambiara esa determinación y en lugar de eso puso a Daniel en alto. Más ejemplos de oración de acuerdo. Jesús mismo envió los apóstoles de 2 en 2. Cuando Él envió a 12 a predicar, los envió de 2 en 2. Y después cuando envió a 70, los envió de 2 en 2. Y después los discípulos se ve que trabajaban de 2 en 2. Vemos a Pedro y Juan trabajando, llegando al templo de la Hermosa y orando por el cojo de nacimiento. Y el cojo de nacimiento se paró y caminaba y saltaba. Y dice, y los cogía a los dos. Y la gente dice que los miraba a los dos. O sea, trabajaban en equipo. Vemos a Pablo también trabajando con Bernabé en los primeros viajes y después trabajando con Silas. De 2 en 2. Dios los mandó de 2 en 2. En el libro de los Hechos está un caso de oración congregacional. La gente orando, dice la palabra de Dios. En Hechos 12:1 al 11. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y tenía a Pedro preso en la cárcel, con el deseo de matarlo. Pero la iglesia estaba orando, oración de acuerdo, oración congregacional, y Dios envió su ángel, y libertó a Pedro. No hay cadenas ni puertas de hierro que detengan la victoria cuando oramos de acuerdo. Es necesario, hermanos, hermanas, que entendamos este secreto. Si el Señor dijo, escríbelo en un libro, es porque es importante para nosotros. Es porque el Señor estaba pensando en nosotros, en esta reunión del día de hoy, en la iglesia de este siglo, en los matrimonios de este siglo. Por eso el Señor le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, para que sepamos que hay poder en la oración de acuerdo, para que sepamos que hay poder en la oración y que la batalla la ganamos en el lugar de la oración, no en el lugar donde se desarrolla la batalla. Y para que entendamos que todo es posible con la oración, que podemos hacer cambiar decretos, que podemos hacer cambiar decisiones tomadas, que podemos hacer cambiar dictámenes,
que podemos hacer cambiar diagnósticos. Ya pareciera imposible, pero ¿cómo? Pero en la Biblia está, aún podemos hacer cambiar una decisión tomada de Dios. El poder de la oración, el poder de levantar las manos, el poder de mirar al cielo. Gloria a Dios. Yo me asombro cuando leo el libro de Daniel. Nabucodonosor estaba convertido en una bestia, en un animal. Comía pasto como los bueyes, tenía plumas como las águilas, tenía uñas de ave también. Pero dice que él levantó su mirada y miró al cielo, y su razón le fue devuelta, y alabó al Señor. Alabó al Señor. Lo que podemos, cuando levantamos nuestras manos al cielo, dice, y su reino le fue devuelto, y fue restablecido, y sus servidores vinieron, y su gloria postrera fue mejor que la primera. 3 secretos de la Biblia en el día de hoy, que todo lo podemos lograr, que podemos cambiar decisiones, que la batalla no se gana en el valle, se gana allí en el secreto, se gana allí en el monte de la oración, en el lugar de la oración. Y que si tenemos un compañero de oración, que si nuestra esposa o el esposo de las hermanas es el compañero de oración, hay poder, porque todo lo que le piden, cuando 2 o más se pongan de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será hecho, dice el Señor. El mismo Señor lo dice. 3 secretos. No podemos olvidarnos de esos secretos que hemos aprendido en el día de hoy. Son victorias. Son secretos para tener matrimonios victoriosos, para lograr familias triunfantes, felices y estables. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor. Levanto ahora mi mirada. Levanto mis manos a ti, bendito Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, bendito Señor. Yo te miro a ti, como los siervos miran las manos de su Señor. Yo te miro a ti, bendito Señor. Tú eres el que muda los tiempos, el que cambia los tiempos, el que pone reyes, el que quita reyes, bendito Señor. Tú eres el que determinas todas las cosas, bendito Señor. A ti clamo ahora, bendito Señor. Y en este momento, Señor, no clamo por oro y por plata, Señor. Clamo por lo precioso, Señor. Clamo por tu conocimiento, Señor. Clamo por tu Espíritu Santo, bendito Señor. Que pongas en mí tu Espíritu Santo. Yo quiero comprender más esto. Que no se gana la batalla en el campo, en el valle donde se está llevando a cabo la batalla, sino que se gana la batalla en el lugar de la oración. Yo quiero aprender más esto, Señor. Yo quiero más intimidad contigo, más tiempo contigo, Señor, más aprendizaje de ti, Señor. Quiero tocarte más, Señor, porque cuando te toco, poder sale de ti, bendito Señor. Yo quiero saber más acerca de la oración de acuerdo, Señor. Quiero que me des personas para orar de acuerdo. Yo quiero que le enseñes también a mi esposa, Señor, el orar de acuerdo. Yo quiero orar de acuerdo, bendito Señor, porque tu palabra dice que cuando oramos de acuerdo, tú lo haces, bendito Señor. Oh, bendito Padre, yo quiero esa firmeza en mi corazón, esa firmeza en mi mente, esa firmeza en mi casa, bendito Señor, que todo lo puedo lograr con oración. Todo lo puedo lograr con oración, bendito Señor. Con oración lograron grandes cambios nuestros antepasados, bendito Señor. Tú los escuchaste, los patriarcas lograron grandes cambios con la oración. Reyes lograron cambios, bendito Señor. Reinas lograron cambios, bendito Señor. Profetas lograron cambios. Naciones lograron cambios con la oración. Enséñame esa firmeza, que todo es posible lograrlo con oración, bendito Señor. Que lo posible y lo imposible lo puedo lograr con oración, bendito Señor. Enséñame, bendito Señor. Enséñame a orar. Que si es necesario orar 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces, Señor. Respáldame, Señor, para que cada vez esa oración sea aún más poderosa, más en tu presencia, más palabras del Espíritu salidos por mi boca, bendito Señor. Que no sean palabras de hombre, que sean palabras del Espíritu, utilizando mi boca, utilizando mis labios, utilizando mis manos para adorar, para bendecir, para alzarlas a ti, bendito Señor. Oh Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias te damos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. En la próxima clase vamos a aprender más secretos, más pautas, más llaves, pequeños pero poderosos secretos para tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes y felices.
Bendiciones. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas, Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso. Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.